Buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar la clase de hoy día. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien, Inge? Bien, entonces, en primera instancia, vamos a ver, por favor, inclinemos la cabeza. Vamos a hacer una oracioncita antes de comenzar la clase para que nos vaya bien. Padre amado, Dios Todopoderoso, bendice a cada uno de nosotros, bendice a todos los que vamos a participar de esta clase, bendice a nuestras familias. Ayúdanos con el entendimiento para que esta clase sea provechosa para todos. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, antes de pasar a esta clase, habíamos visto nosotros lo que es la problemática de la fruticultura y nos habíamos dado cuenta de que es importante tratar el tema de la problemática, pero en varios de las diapositivas hay el punto inicial para que nosotros podamos hacer un emprendimiento de fruticultura y una de esas era precisamente el diagnóstico de la finca. Entonces, ¿cómo es que yo puedo, digamos, empezar no solamente en el rubro fruticultura, sino también en cualquier rubro, ya sea ganadería, agricultura, forestal o lo que sea? Uno siempre debe hacer un diagnóstico de la finca. Entonces, aquí hay un diagnóstico básico que debemos nosotros aprenderlo para que podamos, digamos, tener una idea de lo que vamos a hacer en una determinada finca, en un determinado predio. Entonces, el objetivo de hacer este diagnóstico es lograr que el estudiante de fruticultura pueda tener un panorama global del diagnóstico de una finca y comprender su procedimiento práctico. En esta oportunidad vamos a ver la parte 1, que es el estado de la finca, la segunda parte, que es el ordenamiento de la finca, y la tercera parte, el procedimiento práctico. Parecía reiterativo, pero vamos a ir desarrollándolo de manera que nos quede bien claro el tema de hoy día. Dice, ubicación de la finca. Primero se hace un recorrido de la finca, hay que hacer un mapeo, hay que ubicarlo respecto al entorno y, si es posible, referenciarla. Entonces, normalmente nosotros para hacer este tipo de trabajo necesitaríamos, ¿no?, un GPS, pero ahora hasta los celulares ya vienen con GPS, así que no hay ningún problema. Antes había que comprarse el equipo, lo cual era bastante caro. Entonces, dificultaba un poco eso, ¿no? Pero podemos hacerlo con cualquier celular. Sin embargo, es importante primero. Tenemos que andarla toda la finca, ¿no? Y después hacer un mapeo, cuando sea a mano alzada, para saber más o menos dónde están ubicados los componentes de producción, dónde están las casas, las viviendas, cuáles son los cuerpos de agua, cuál es monte, cuál no se debe tocar, cuáles son los terrenos ondulados, y todo aquello para que nosotros tengamos una idea del predio en el que vamos a trabajar. Entonces, vuelvo a repetir, hacemos en la ubicación de la finca un recorrido, hay que hacer un mapeo, hay que ubicarlos respecto al entorno, es decir, quiénes son nuestros vecinos, y si es posible, dice referenciarla, se refiere ya a usar el GPS.
Elementos económicos y sociales. Esto es lo que vamos a ir viendo dentro del diagnóstico, ¿no? Primero, nosotros debemos saber el origen, ¿no es cierto?, de la familia, de dónde proviene, cómo es que llegó a esos predios, años, dice, de residir en la finca y en la comarca, porque no siempre, digamos, uno llega directamente a ocupar una finca. De repente hemos ido a vivir al pueblito cerca o a la comunidad, simplemente en una casa no inicial, y luego después con el tiempo, con los ahorros y qué sé yo, ya nos ha dado para comprarnos una finca. Entonces es importante saber los años que se reside en la finca y obviamente en la comunidad. Miembros de la familia que habitan en la finca, cuántas personas hay, porque no todos viven, ¿no es cierto?, en la finca. Muchos de ellos ya cuando son mayores salen a estudiar. Entonces tenemos que saber en ese momento cuántos familiares o cuántas personas viven. El nivel, ¿no es cierto?, de escolaridad de los miembros de la familia, o sea, hasta qué curso han estudiado y quiénes están yendo todavía a clases, dónde es lo que van, es lejos, cerca, ¿no? Necesidad de capital y de mano de obra por actividad productiva por mes y por año. Fíjense ustedes que ya vamos sistematizando todo esto, este diagnóstico, entonces tenemos que saber qué cantidad de dinero tenemos o qué cantidad de mano de obra también por cada una de las actividades. Y eso se hace por mes y por año. Fuentes de ingreso de la familia, ¿no? De dónde proviene el dinero, cómo es que ingresa, si es todo de cultivo, de ganadería, o de repente de algún sueldo, de alguna pensión que le dan mensualmente. Luego tenemos el calendario anual de actividades productivas, reproductivas, socioculturales y por género, ¿no? Entonces eso es importante también. Si no lo hay que hacer un calendario de actividades, ¿no es cierto?, productivas, reproductivas y socioculturales por género. Productivas cuando se trata de qué es lo que yo saco como producto para vender, ya sea agricultura o ganadería. Reproductivas fundamentalmente es cuando el ganado, ¿no?, va naciendo, cualquier tipo de ganado que tenga. Y por último, la tenencia de la tierra. ¿En qué estado se encuentra la tenencia de la tierra? ¿Tengo títulos? ¿No tengo títulos? ¿Está en pleito? ¿No está en pleito? ¿De quién es la tierra? ¿Me la han dado en comodato? ¿Es mía? Entonces, todo ese embrollo tenemos que tener presente. Bueno, esa es la parte económica y social. Ahora, los elementos biofísicos de la finca. Hay que ver clasificación de suelo por área productiva de la finca. Entonces, cuando decimos clasificación de suelo, no siempre está hablando de un análisis, lo cual sería lo más adecuado. Un análisis de laboratorio de suelos, ¿no es cierto? Pero clasificación de suelo, ustedes mismos han aprendido cómo es que se puede determinar el suelo solamente agarrando la tierra, haciendo un puñado para ver si es terreno liviano o terreno pesado. Con ese dato ya nosotros tenemos suficiente, pero lo ideal sería un análisis de suelo. Entonces hay que hacer una clasificación de suelo por área productiva de la finca. Después tenemos el diagnóstico de la red de drenaje de la finca. La red de drenaje de la finca son todos los bañados que hay, las capturas de agua que van a los cuerpos de agua cuando llueve, por dónde de agua, ¿no es cierto?, cuando llueve, hacia dónde corre. Todo este diagnóstico de la red de drenaje es importante conocerla, es decir, si tiene ríos, ¿no?, si tiene lagunas y sobre todo, ¿no?, esa red, cómo es que llega el agua a la laguna. O qué bañados desembocan en los ríos si es que pasa un río por mi finca. Entonces, toda la parte de esa nosotros tenemos que saber. Diagnóstico de fuentes de agua. Aquí en diagnóstico de fuentes de agua tenemos que ver todo lo que hay, pauro, curichi, lagunas, ¿no es cierto?, atajados, para saber con qué se cuenta. Después tenemos el diagnóstico de la vida silvestre. También, como les digo yo, este diagnóstico es más o menos completo, que me permite a mí tener una idea de lo que estoy tratando. Dice diagnóstico de la vida silvestre.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Normalmente esto nos hacemos ayudar porque en un momento no vamos a poder determinar todo. Nos hacemos ayudar con el capataz o con el peón más antiguo de la finca, ¿no? Él sabe, dice que hay acá, ¿no es cierto? Si han escuchado ustedes cuando uno se sienta a charlar en la noche, dicen ellos, acá en la parte de arriba bajan hartos cuchi de monte, hay hochi pintado, dicen, ¿no es cierto? En la noche salen los tatuces aquí abajo, en no sé qué. Entonces todo eso nosotros debemos anotar para saber con qué clase de vida silvestre contamos. Sitios con potencial turístico. No todo, digamos, es zona productiva. Hay veces hay lugares muy bonitos, paisajísticamente hablando. Entonces nosotros tenemos que identificar estos sitios porque nos va a permitir de repente tener algún tipo de ingreso o trabajar en esta área que es el turismo, ¿no es cierto? Después tenemos un esquema de uso actual del suelo. Como ya hemos visto en la primera, hemos hecho un mapeo, ¿no es cierto? Hemos ubicado a la finca respecto a los otros vecinos, con quién circunda, con quién somos vecinos. Ya tenemos un esquema. Y después, como hemos visto la clasificación de suelo, ya podemos hacer un esquema de uso actual del suelo. Es decir, qué partes están ocupando qué rubro, ¿no es cierto? Después tenemos el esquema de confrontación de uso del suelo de la finca, No, ¿no? ponerlo. Entonces, ¿sí? Milton, ¿quiere preguntar algo? Nada, nada, Inge, que está muy mal mi internet, entro y salgo y entra con el micrófono. Ah, ya, perfecto. Siga nomás, ojalá se mejore. Esquema de confrontación de uso del suelo de la finca es muy importante para saber, por ejemplo, no siempre un determinado rubro está en el suelo que le corresponde. Por decirlo así, yo tengo plantaciones frutales, pero está en el lugar mm, menos rico en suelo. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico ya sabemos qué tipo de suelo tenemos en una determinada área y dice uno, yo voy a cambiarlo, mi plantación esta mejor va a ser en tal lugar. O aquí hemos estado sembrando caña y la caña no está dando, es muy delgada, pero ya tengo con el diagnóstico, tengo una parte donde es un poco más fértil, entonces voy a mudarla ya, etcétera. O sea, hay una confrontación, decimos, para ordenar la finca, ¿no? Después, un diagrama de relaciones entre los componentes de la finca, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico, por lo menos la clasificación de suelo, ya tenemos el mapeo, hacemos los diagramas de los componentes de la finca. ¿Cuáles son los componentes de la finca? Son los rubros, en realidad, ¿no? Entonces, componente monte, ¿no? Componente agricultura, componente ganadería, así más o menos. Ahora vemos el manejo de actividades productivas de la finca. Instrumentos y medios de la finca, las prácticas agronómicas y de manejo de los cultivos, o sea, qué prácticas se hacen en la parte agronómica y en la parte de ganadería o los rubros que tengan, ¿no es cierto? ¿Qué se hace anualmente? ¿Qué se hace con los semiperennes, con los perennes anuales? Está hablando ya de los rubros específicamente, pero ¿qué hacemos como prácticas agronómicas y manejo de los cultivos en estos rubros? Después tenemos destino de la producción agrícola. ¿Dónde vendo? Lo que produzco ahí, ¿dónde vendo? Perdón, se quedan ahí, es para consumo. Todo eso yo tengo que anotar. Después viene la rotación y manejo de las parcelas. Eh, Eso ya son palabras ya de manejo en realidad, porque de repente en la finca solo se sembraba un solo cultivo, como la mayoría hacíamos antes, ¿no es cierto? El monocultivo, una sola cosa sembramos y eso es todo. No, ya tenemos que ver la forma de hacer la rotación. Gramínea, la leguminosa sí se trata de cultivos y manejo de las parcelas. Es decir, cómo las manejamos las parcelas de la mejor manera para poder sacar mayor producción. Uso y manejo de las áreas boscosas,
importantísimo porque la ley dice que debo dejar, ahora ya le han subido a 20%, ¿no? Antes era 10%, teníamos que dejar de área boscosa, no tocarlo para nada de mi finca, el 10%, pero ahora, según la ley, es el 20% que hay que dejar de monte, ¿no? Entonces, y eso lo controlan bien. Después tenemos el uso y manejo de tocotales. Tocotales se refiere a todos los árboles que hemos cortado para hacer, qué sé yo, aserrar madera o simplemente venderlos como poste, que hayamos cosechado ya nuestros árboles, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo es que voy a manejar esos tocones, en realidad son, ¿no? Los tocones, porque al cortar queda un tronco, ¿no es cierto? Ese tronco retoña. Entonces, ese manejo implica que yo tengo que ir y ver cuál de los brotes es más resistente, o sea, más grande, más vigoroso, y el resto cortar. Y dejar que crezca de ese tocón el rebrote más fuerte. ¿Para qué? Para que se haga un árbol después y ya no tenga yo que poner otro plantín. Por eso dice uso y manejo de los tocotales. Prácticas agroforestales de la finca. Ahí ya vemos, ¿tiene o no tiene agroforestería? O sea, tiene cortinas rompeviento, tiene callejones forrajeros, tiene barreras vivas, tiene postes vivos, ¿no es cierto? Tiene sombras en potreros. Todo eso tengo que fijarme si es que tengo o no tengo, y si no tengo, tengo que ver la forma de incorporarlo, ¿no es cierto? Después tenemos prácticas de conservación de suelo y agua. En realidad la práctica de conservación de suelo y agua se refiere al cultivo de abonos verdes, ¿no es cierto? No, nada químico, digamos, por el momento, porque son prácticas conservacionistas. Entonces, hacer la rotación que les dije, gramínea, leguminosa, y precisamente el uso de agroforestería es una parte de la conservación y mejoramiento del suelo y obviamente de la conservación del agua también, ¿no? Entonces, las prácticas agroforestales sirven en Ingeniero, este punto. Perdón, sí, lo escucho. hace rato no lo escuchaba, ya lo escucho. Ah, ya, perfecto. Ahora, el inventario del ganado, importante. ¿Qué tipo de ganado tengo? Ustedes saben que hay el ganado mayor, que es el bovino. Tenemos de repente ovinos de pelo o tenemos caprinos también, o chanchos, ¿no es cierto? Lo que es porcinocultura, o podemos tener pollos también, ¿no es cierto? Producción de pollo. Todo esto tenemos que colocarlo bajo inventario. Prácticas pecuarias en el ganado mayor y menor. ¿Qué tipo de prácticas nosotros llevamos a cabo en cada uno de los ganados, ¿no es cierto? Del tipo de ganado. Después tenemos el destino de la producción y los servicios pecuarios. Y por último, el manejo de pastos. Importante el manejo de los pastos, porque el pasto, me decía un productor, yo me conformo con tener unas 7 clases de pasto y nunca le entendía por qué era. Decía yo, ¿7? ¿Qué tiene que ver si el pasto es uno? Y dije, no, el pasto tiene sus características igual que los cultivos. Y entonces hay, por ejemplo, y ustedes van a aprender en agroforestería que el pasto bajo sombra es uno de los pastos muy importantes cuando vamos a utilizar agroforestería. Entonces, ese es el gatumpani. Después tenemos la línea de braquiarias. La línea de braquiarias a nosotros nos permite tener pastos bajo inundación, o sea, que resisten muy bien la inundación, otros pastos que resisten la seca y otros pastos que se desarrollan en un ambiente normal. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros tenemos que saber en el manejo de pastos. Hay pastos que hacen producir mayor cantidad de leche, hay pastos especiales para la producción de carne. Entonces, todo este conocimiento nosotros tenemos que averiguarlo y ponerlo en práctica. Bien, problemas, dice, en el manejo de los recursos naturales y productivos de la finca. ¿Qué problemas tenemos, no es cierto? Dice, listado de problemas de manejo de los recursos naturales y actividades productivas de la finca, un listado de problemas de manejo de los recursos naturales y actividades productivas de la finca priorizados, no está repitiendo, por favor, atentos, análisis de causa-efecto de los problemas del manejo de los recursos naturales y productivos de la finca priorizado. Entonces,
Primero hacemos una lista general, en otras palabras, en el primer punto, de todos los problemas que tienen que ver con recursos naturales. Todos, absolutamente todos. Después hacemos otra lista ya priorizado, ¿no? Y por último hacemos ya esa misma lista, pero con un análisis de causa y efecto. Es decir, este problema, ¿qué efectos me va a traer? ¿No es cierto? Entonces no es repetitivo, sino simplemente va especificando cada vez más. Bien, ya hemos hecho la primera parte. Ahora la segunda parte vamos a ordenar todo esto que hemos recogido. Hagamos de cuenta que ya estamos haciendo el diagnóstico y que todo aquello ya lo tenemos ya registrado. Ahora vamos a ordenar la finca. Dice 1, la estrategia de la familia. Dice, ¿no? La estrategia de la familia, mapa de uso futuro del suelo, estrategia de manejo de los recursos naturales de la finca. 2, propuesta de solución de los problemas. Listado de propuestas de soluciones a los problemas de manejo de los recursos naturales y listado de propuestas de solución a los problemas de manejo de actividades productivas y un listado de los recursos necesarios para su implementación. Fíjense ustedes cómo vamos paso por paso. Primero hemos hecho una lista general de problemas, ¿no es cierto? Después hemos hecho una lista priorizada. Y en tercera instancia hemos hecho un análisis de esas mismas listas priorizadas, lista de causa y efecto, ¿no es cierto? Entonces, y ya aquí en la segunda parte lo que hacemos es darle solución a cada uno de los problemas, ¿no es cierto? Le damos una solución a esos problemas y finalmente vemos qué recursos nosotros tenemos para cada una de esas alternativas de solución. Tercero, alternativa de solución a los problemas. Dice distribución y establecimiento de las alternativas de manejo de los recursos naturales y actividades productivas. Diseño de las alternativas de manejo y actividades productivas seleccionadas. Cuarto, plan de trabajo anual, ¿no? Entonces, el plan de manejo y trabajo de la finca. Fíjense ustedes cómo nosotros ya hemos llegado hasta ya tener un plan para aplicarlo. Entonces, vuelvo siempre un poquito atrás para que nos ubiquemos. Entonces, la primera parte era hacer el diagnóstico, ir a la finca, hacer un mapeo, ver con qué vecinos estamos, cuáles son nuestros recursos que tenemos, cuáles son los rubros que tiene el predio o la finca, ¿no? En la segunda parte hemos hecho una lista en la primera parte hemos avanzado hasta la lista de problemas y la priorización de los problemas y las causas y efectos. Y en la segunda parte ya le vamos dando solución a cada uno de los problemas. E incluso nos pide que le demos una alternativa económica o un precio, un costo para cubrir esas alternativas de solución. La tercera parte ya es el procedimiento práctico. Entonces, la tercera parte no es más que un resumen de las otras dos. Fíjense ustedes, dice, 1, ubicación de la finca, que estaba en la primera parte. Segundo, datos socioeconómicos de la unidad familiar, que estaba en la segunda parte. Y dice, ¿no? Lo mismo que hemos visto, lugar de procedencia y de dónde provienen, años de residencia en la finca, miembros de la familia, nivel de escolaridad, necesidad de capital, fuentes de ingreso de la familia, calendario anual de actividades productivas, calendario anual de actividades productivas, trabajo reproductivo, calendario anual de las actividades socioculturales y la legalidad de la propiedad. Cuando hablamos, dicen, pero ¿qué tiene que ver ese asunto del calendario anual de las actividades socioculturales? Porque nosotros no podemos dejar de lado nuestra identidad. Entonces, por eso que ven ustedes, ¿no es cierto?, en los canales de televisión muestran que el día de la tradición de no sé qué pueblo, ¿no es cierto?, que festejan su patrono y salen las danzas, las comidas típicas. Es muy importante, sobre todo en cuanto se refiere a identidad cultural, hacer este tipo de cosas. Entonces, cuando ustedes compren una finca, se van a dar cuenta de que ahí, o si tienen ya, hay una patrona del pueblo o de la comunidad, hay una fecha que festejan como cumpleaños de la comunidad, y también hay una fecha del cumpleaños de su finca.
¿no es cierto? Por ejemplo, en el Chaco se llama la marcada. La marcada precisamente es cuando es el cumpleaños de puesto, le llaman allá, ¿no? Un supuesto ganadero. Entonces ahí lo que hacen es todos los terneros que ya están en edad de marcarlos para saber que son míos, entonces se hace la marcada. Y ahí está todo lleno de tradiciones donde se bailan chacareras, gatos, malambos, se hace la pialada, que es juega a enlazar los terneros para marcarlo. Se hace la lechada, que es para ordeñar y toman ambrosía. O sea, es muy importante las actividades socioculturales porque siempre estamos ligados a ello. ¿No es cierto? Seguimos. Los datos biofísicos de la finca, estamos haciendo como un recordatorio. Está el uso actual del suelo, y que implica recorrer la finca, hacer un mapa de uso del suelo con el productor o con el papá o con el capataz de la finca. Segundo, relaciones entre los componentes de la finca. ¿Cuáles son esos componentes? Aquí ya los pone. Forestal, ganadería, agricultura, familia, clasificación de capacidad de uso del suelo. En tercer lugar, el diagnóstico de la red hidrográfica que vimos nosotros hace un momento, en la que mencionábamos no solamente ríos, lagos, curichis, tomas de agua, vertientes, sino también cuáles son las vías por donde el agua circula, ya sea para llenar esos atajados o por donde drena, ¿no es cierto? Por donde desagua, que llaman. Entonces, toda esa red hidrológica. Diagnóstico de reservorios de agua, hacer una lista de atajados, lo mismo que allá, ríos, riachuelos, bañados, todas estas cosas hay que registrarlo. Áreas de confrontación de suelo, uso actual con la capacidad de suelo. Confrontación significa comparación, ¿no es cierto? A ver si el suelo francoarenoso está bajo cultivo o lo tenemos sin uso. Y acá en un suelo improductivo, suelo demasiado liviano, donde es arenoso, estamos sembrando. Entonces por eso no sacamos un rendimiento, digamos, adecuado. Entonces, ¿ve? La confrontación nos va a permitir reorganizar la finca. Capacidad de uso del suelo. Estructura del sistema comprende 3 niveles: clase, subclase y unidades de suelo. Unidades de manejo, perdón. Clases de capacidad de uso. Se define como clase a grupos de tierra que presentan condiciones similares en el grado relativo de limitaciones y riesgos. Las subclases de capacidades de uso son grupos de tierra dentro de una clase que tienen limitaciones del mismo tipo. Unidades de manejo constituyen una subdivisión de las subclases de uso que indican los factores que limitan sus actividades agropecuarias y forestales. Entonces, esta parte en la que estamos entrando un poquito álgida, ustedes pero ya deben tener familiaridad con ella porque en la parte de suelo es posible que hayan visto, ¿no?, esta capacidad de uso del suelo. Si no lo han visto, es más o menos esto que estamos mostrando es un enfoque, ¿no es cierto? Y seguramente han visto, mire, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Ahora veamos qué tipo de suelos son cada una de estas clases. Y no se olviden el enfoque. Clases de capacidad de uso de suelo. Es decir, hasta dónde el suelo me permite a mí utilizarlo en un determinado rubro. La clase 1 dice: se incluyen tierras con pocas o ninguna limitación para el desarrollo de actividades agropecuarias. Entonces yo digo, quiero tener mi suelo, la mayoría, por lo menos el 80% con clase 1. Es decir, yo puedo sembrar lo que quiera porque siempre la tierra me va a responder. Clase 1. Clase 2, es decir, clase 1 no tiene o tiene muy pocas limitaciones. Clase 2, estas presentan leves limitaciones que solas o combinadas reducen la posibilidad de elección de actividades o se incrementan los costos de producción debido a la necesidad de prácticas, ¿ya?, de prácticas especiales. Las limitaciones se pueden dar por relieve ligeramente ondulado,
erosión leve, suelos profundos, texturas moderadamente finas o moderadamente gruesas. Fíjense el enfoque, ¿no? Está clasificando al suelo de acuerdo a su limitación desde el punto de vista de capacidad de suelo, por eso dice, ¿no? Limitaciones que... Entonces vemos la clase 2 que tiene limitaciones, no como la 1, sino tiene ciertas limitaciones que de repente necesitan ciertas prácticas especiales, dicen, ¿no es cierto?, para poder producir, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esta limitación? De repente es un terreno ondulado. Ah, pero nosotros somos pues capísimos en fruticultura, no podemos ponerlo porque nos favorece. Si es ondulado, igual en fruticultura podemos poner, ¿no? No siempre en plano. Entonces, vean, ¿no? O tiene erosión leve. Si tiene erosión leve, nos favorece también la fruticultura porque al colocar los árboles, sus raíces fijarán ese suelo. Y mucho más todavía si en medio de los frutales nosotros ponemos una cobertura de cualquiera, sea leguminosa o sea gramínea, pero poner una leguminosa. Erosión leve, solucionado. Suelos profundos, también podemos mejorar este tipo de suelo. Su textura, ¿no es cierto?, mejora con las raíces de nuestros cultivos perennes que son la fruticultura, ¿no? Y habla también, ¿no?, moderadamente fina o moderadamente gruesa. Entonces nosotros tenemos una gran gama de especies frutales que pueden solucionar este problema, más no los cultivos anuales. Entonces hay que ver qué vamos a poner en la clase 2 que tiene leves limitaciones. Clase 3. Esta clase presenta limitaciones moderadas solas o combinadas que restringen la elección de los cultivos y se incrementan los costos de producción para desarrollar los cultivos anuales. Se requiere de prácticas intensivas de manejo. Entonces, a medida que aumenta el número de la clase 3, ya hay mayores limitaciones, ¿no es cierto? La clase 4, en esta clase las tierras de esta se presentan ya unas limitaciones más fuertes, ¿no es cierto?, que hacen ya más difícil producir, ¿no? Entonces requiere de prácticas intensas, dice, ¿no? Y hay que saber manejar el agua. Las limitaciones pueden presentarse solas o combinadas y son de relieve ondulado, erosión moderada, suelos moderadamente profundos, texturas en el suelo y subsuelo muy finas, moderadamente gruesas, pedregosas, fertilidad media, toxicidad moderada, salinidad. Ya tiene más problemas. Entonces su limitación es mucho mayor. Entonces nosotros de manera práctica podemos clasificarlos así, ¿no?, de acuerdo a su limitación. La clase 5 dice, esta clase utiliza la palabra severas limitaciones, ¿no? Entonces, es mucho más difícil ya producir aquí, dice, ¿no? Limitaciones para el desarrollo de cultivos anuales, semiperennes, permanentes o bosques. Se restringe para pastoreo y bosques natural. Limitaciones solo o combinadas cuando las pendientes es menor del 15%, con relieves moderadamente ondulados, erosión moderada, suelos poco profundos, pedregosidad, baja fertilidad, toxicidad fuerte, salinidad moderada. Entonces, como quiera que ya aquí se deja para el pastoreo a campo abierto o como bosque natural, ¿no? Porque ya es muy, muy difícil ya desarrollar cultivos anuales. Clase 6. Estas tierras son utilizadas para la producción forestal, ¿no?, así como cultivos permanentes tales como frutales y café, aunque estos cultivos requieren de prácticas intensivas de manejo y conservación de suelo y agua. Ya nos llegó a nosotros, ¿no?, la parte de fruticultura. En la clase 6 ya no se puede cultivar otras cosas, es muy difícil hacerlo, entonces están dedicadas a la producción forestal o de cultivo permanente, dice, como el café, el cacao y los frutales de manera general. Entonces, pero no es cualquier frutal, ¿no? Entonces, de acuerdo a un análisis de suelo, nosotros veremos qué clase de fruta podemos poner, de acuerdo a la condición de suelo y además de eso a las condiciones de precipitación. Y ahí nosotros determinamos qué frutal poner, ¿no? Y seguimos. Clase número 7,
Dice, las tierras tienen severas limitaciones, por lo cual solo se permite el manejo forestal en caso de cobertura boscosa. En aquellos casos en que el uso actual es diferente al bosque, se procederá a la restauración forestal por medio de regeneración forestal o por medio de la regeneración natural. Entonces, la clase 7 ya es solo para manejo, ya no se puede plantar ni frutales, solo se maneja, dice el bosque, si hay, y hay que manejar todo lo que es cobertura boscosa, ¿no? Y también hay veces hay que hacer restauración. ¿Qué significa la restauración? Es colocar más plantines en zonas vulnerables o estimular la regeneración natural. La clase 8, estas tierras no tienen condiciones mínimas para actividades de producción agropecuaria o forestal alguna. Las tierras de esta clase tienen utilidad como zonas de preservación de flora y fauna, protección de áreas protegidas, recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica. Entonces acá ya no podemos meternos, ya no puede el hombre intervenir, ¿no? Para hacer cualquier tipo de explotación. Entonces nos quedamos en solo conservar este tipo de monte o de tierra. Bueno, y aquí hacemos un resumen de las limitaciones, ¿no es cierto? En un cuadrito bien didáctico, es una matriz de doble entrada, donde en la primera columna está la clase del 1 hasta el 8 que hemos avanzado, aquí está hasta el 7 solamente. Entonces, ¿y cuáles son sus limitaciones? Aquí ya las especifica las limitaciones, ¿no? Dice acá, la clase 1 es superficie plana o casi plana, erosión nula, suelos profundos, textura media, de moderadamente gruesa a moderadamente fina en el suelo, sin piedras, sin toxicidad o salinidad de drenaje, o salinidad, drenaje bueno, sin riesgo de inundación, suelos de alto valor productivo, ¿no? Clase 2, relieve ligeramente ondulado, erosión leve, suelos profundos, textura fina a gruesa, ligeramente pedregoso, fertilidad media, toxicidad y salinidad leve, drenaje moderado a excesivo, riesgo de inundación leve. Tipo 3 o clase 3, relieve moderadamente ondulado, erosión leve, drenaje moderado lento, riesgo de inundación moderada. Clase 4, relieve ondulado, erosión moderada, suelos moderadamente profundos, pedregosos, fertilidad media, toxicidad moderada, salinidad leve, drenaje moderado lento o excesivo, riesgo de inundación. Clase 5, relieve ondulado, erosión moderada, suelos poco profundos, fuertemente pedregosos, baja la fertilidad, fuerte salinidad, moderado drenaje, riesgo de inundación. La 6, relieve fuertemente ondulado, erosión severa, suelos moderadamente profundos, pedregosos, baja fertilidad, toxicidad fuerte y salinidad moderada. Ya, cada vez más ondulado, es decir, estamos hablando ya de serranías. La 7, relieve escarpado, ya no se puede subir así nomás, es un cerro bastante pronunciado, erosión severa, suelos poco profundos, pedregosos, baja fertilidad, salinidad fuerte, es ahí, dice, salinidad fuerte, drenaje excesivo o nulo, riesgo de inundación muy severa, ¿no es cierto? Entonces, vemos las limitaciones. Descripción de las subclases de capacidad de suelo. En cuanto a la descripción, dice, en este sistema, ¿no? Estamos en el tópico 1, en este sistema se reconoce como factores para definir subclases las limitaciones debido a la erosión de suelo, drenaje y clima. Para determinar las subclases se debe comparar las condiciones de los terrenos de las parcelas de la finca con respecto a las condiciones permisibles en la clase. Entonces, aquí vemos los tópicos que juegan un papel importante en las subclases, como ser la erosión. Y ahí vemos
atención por favor, porque vamos a tener que aprender los conceptos. Erosión, dice, ¿no? ¿Qué es la erosión? Es la pérdida actual o potencial del suelo provocada por escorrentía superficial y la acción del viento. La erosión actual ocurre por malas prácticas de manejo de tierra y potencial según el grado de inclinación de la pendiente. Entonces la erosión, ya como habíamos dicho alguna vez, tiene tres tipos de erosión. Erosión por el viento, que es la erosión eólica, la erosión por el agua, por escorrentía, cuando llueve, escurre y se lleva toda la tierra más fértil, erosión hídrica, la erosión laminar, cuando se parte el suelo y ingresa toda la parte fértil, se va hacia la parte más profunda del suelo. Entonces, todo lo que tiene que ver con erosión, con pérdida de fertilidad, es lo que trata el primer tópico. El segundo, suelos, se refiere a las limitaciones que se presentan provocadas por uno o varios de los siguientes factores, como profundidad efectiva, son terminologías de suelo, profundidad efectiva, textura, pedregosidad, fertilidad, toxicidad y salinidad. Luego tenemos el drenaje. El drenaje agrupa las limitaciones causadas por escasez o deficiencia de humedad en el suelo o por riesgo de inundación. Entonces, ambos, ¿no? Ambos extremos. De ahí habla del clima, que son limitaciones debidas a las distintas características climáticas que afectan negativamente el crecimiento de la planta. Para caracterizar las limitaciones por el clima, el sistema emplea las zonas de vida, el periodo seco, el viento y la neblina, ¿no? Eso en cuanto al clima. Unidades de manejo, dice, las unidades de manejo constituyen una subdivisión de la subclase de capacidad de uso que indican el o los factores que limitan su utilización en actividades agropecuarias y forestales. Estas tierras son lo suficientemente homogéneas como para requerir sistemas de manejo y conservación similares que permitan obtener respuestas parecidas de los cultivos desarrollados en esa área. Entonces aquí estamos hablando de manejo, que es la clave de cualquier éxito agropecuario. Aquí tenemos los parámetros de la capacidad de uso de la tierra. Entonces aquí ya está, los parámetros ya están cuantificados, es decir, tiene ya un número, ¿no? Y vemos, dice de erosión, 1, pendiente del terreno, los grupos del 1 al 7, la segunda columna, el límite de pendiente, y por último la descripción del terreno. Entonces tenemos el grupo 1, su límite está entre 0 a 3%, estamos hablando de pendiente, no se olvide, pendiente, o sea, qué tan inclinado es el terreno. Entonces aquí, terreno plano o casi plano. Clase o grupo 2, de 3 a 8% de pendiente, terreno ligeramente ondulado. Grupo 3, de 8 a 15%, terreno moderadamente ondulado. El grupo 4, 15 a 30% de pendiente, es un terreno ondulado. Grupo 5, de 30 a 60%, terreno fuertemente ondulado. Grupo 6, 60 a 75%, terreno escarpado, es decir, que ya no es difícil subir. Y 7, más del 75%. El terreno fuertemente escarpado, se trata de cerros ya, ¿no? Pero ya saben ustedes que muchos productores, inclusive en los cerros, tienen frutales. Ahí está, por ejemplo, yendo a Samaipata en el kilómetro La Angostura, ¿no es cierto? En todas esas serranías hay productores que siembran frutales, ¿no es cierto? Y son tienen muy buen sabor esa fruta. Pero es muy difícil, pues, practicar la fruticultura o la agricultura ahí, ¿no? Punto 2, erosión sufrida, dice.
categoría de erosión nula sin síntomas de erosión, ligera o leve erosión laminar y o en surcos ligera. Aquí en esta ligera tenemos suelo con pocos canalículos de escasos centímetros de profundidad después de las lluvias. Es decir, se forman canales, ¿no es cierto? Pero escasos, dicen, ¿no? Presencia de pedestales de poca altura, menor de 3 metros, puede ser un indicador de erosión leve, marcas livianas de pisoteo. Está hablando de las características del terreno cuando hay una erosión ligera, ¿no es cierto? O leve. Está la moderada, ¿no es cierto? Y la severa, que ya es donde se nota realmente los surcos bien profundos, ¿no? Después del arado, y después la presencia de trillos profundos, dice, deslizamientos en las praderas, a veces el terreno se desprende, ¿no? Todo esto ya se nota como un suelo erosionado, inclusive hay veces hasta el 100% del horizonte A. Entonces, en cuanto a erosión sufrida, tenemos erosión nula, erosión ligera o leve, moderada y severa. Ingeniero, Adelante. para solucionar ese problema de erosión con compost, ¿cómo sería? Habría que remover la tierra y incorporar el compost? En realidad funciona de las dos formas. Uno sin cavarlo, pero corremos el riesgo porque este caso de la erosión, se trata de un suelo que tiene susceptibilidad a que ocurra este fenómeno. Entonces, tenemos nomás que incorporarlo. Uno. Dos, plantar cobertura, ¿no es cierto? Plantar cobertura. Y la siguiente es la que nosotros estamos proponiendo, como el caso de los frutales, ¿no? Colocar frutales porque eso va a amarrar el terreno y va a evitar la erosión, porque un frutal tiene cualquier cantidad de raicillas, ¿no es cierto? De raíces, las raíces más profundas y puede amarrar. Pero sí se puede hacer la práctica que usted menciona. Gracias, ingeniero. Se define, dice, la profundidad efectiva del suelo. Vamos a ver qué es la profundidad efectiva del suelo. Se define como la profundidad efectiva al grosor de las capas de suelo y subsuelo en donde las raíces pueden penetrar sin dificultad en busca de agua, nutrientes y sostén. Entonces, la profundidad efectiva del suelo es aquella capa en la que las raíces pueden entrar a buscar su alimento. Entonces, cuando ya se topa con una capa dura, hasta ahí llegó la profundidad efectiva del suelo. Más allá ya está muy compactado, ¿no es cierto? Entonces, y aquí tenemos un cuadrito, ¿no? Que habla de la profundidad efectiva del suelo. Y ahí nos dicen suelos profundos, suelos poco profundos, nos dicen. Se habla precisamente de la profundidad efectiva del suelo. Aquí vemos el tipo 1. Su calificación muy profundos, dice profundidad mayor a 120. ¡Qué belleza! Mayor a 120 centímetros es 1,20 m, ¿no es cierto? En 1,20 m hay para absorber cualquier cantidad de nutrientes, el suelo está fácil de que entren las raíces. Hay un buen anclaje de la planta para que podamos sembrar ahí. Tipo 2 son suelos profundos, de 90 a 120 centímetros, ¿no es cierto? Ya está limitándolo. El primero, los muy profundos, eran mayores a 120, ¿no ves? Centímetros. Y este tipo 2 es entre 90 a 120. El tipo 3, moderadamente profundo, de 60 a 90 centímetros. Tipo 4, poco profundos o superficiales de 30 a 60 y el tipo 5, muy superficiales, menor a 30 centímetros. ¿No es cierto? Quiere decir que el tipo 5 no nos conviene porque es muy, muy superficial, quiere decir que es poca la capa donde las raíces fácilmente pueden penetrar para captar sus nutrientes. Entonces, lo que más nos conviene son los suelos profundos. Pero si se han dado cuenta ustedes, hay este dato cuando uno investiga un cultivo.
estoy hablando de los cultivos de fruticultura. Ahí hay veces dice la naranja suelos poco profundos, dice, ¿no? O necesita para poder producir bien suelos muy profundos, dice. Se refiere precisamente a estos parámetros, ¿no es cierto? Entonces, espero que estemos entendiendo la terminología de la profundidad efectiva, ¿no? Ahora, la textura. Esta parte es bonita, tenemos estos cuadros que nos pueden orientar bien. Dice, la determinación se realiza con observación directa y al tacto. Entonces no necesitamos de un equipo, ¿no? Y se pueden identificar las siguientes texturas. Perdón. La columna 1 habla de nomina a la textura. La columna 2 describe a ese tipo de textura. Entonces tenemos primero arenoso franco. Dice, es un suelo áspero al tacto, humedecido, forma bolas que se desmenuzan fácilmente, mancha ligeramente los dedos. Esta diapositiva ustedes tienen que imprimírsela y tenerla en el bolsillo, porque le permite a usted hacer una clasificación de los suelos, porque es al tacto y a la vista, a la observación. Entonces, hay veces no se tiene el dinero, los recursos o la capacidad o la información técnica para sacar muestras y traer al laboratorio. Entonces, con esto nosotros podemos tranquilamente determinar el tipo de suelo de nuestra finca. Por eso le estamos dando todo completo, dice, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo determino la textura de un suelo arenofranco? Dice que es un suelo áspero al tacto, lo toco y es áspero. Cuando se lo humedece, forma bolas, pero luego ustedes lo sueltan y se desmenuzan fácilmente. Ligeramente mis dedos van a quedar manchados con color café de suelo, ligeramente. Franco arenosos, suelos moderadamente ásperos, o sea, son más suavitos, ¿no? Cuando se encuentra seco, al comprimirse, forma terrones que se desmenuzan fácilmente. Húmedo, es más fácil de desintegrar y mancha los dedos. Ya no mancha ligeramente, sino mancha los dedos un poquito más. Terreno franco o textura franco. Suelos ni muy ásperos ni muy suaves. Ligeramente plástico, es decir, como la greda, ¿no? A eso se refiere la plasticidad. Con humedad adecuada, forma bolas regularmente resistentes, mancha los dedos y no forma cinta. Cuando están secos se desmenuza con facilidad. Cuando dice no forma cinta es amasarlo, ¿no es cierto? Y va estirando el suelo. Por ejemplo, en un terreno gredoso, nosotros podemos hacer, ¿no es cierto? Largas unas, como chorizos, digamos, ¿no? Que podemos hacer artesanía y todo eso. A eso se refiere cuando dice no forma cinta el terreno franco. El franco limoso. Cuando está seco, forma terrones en el suelo que se desmenuzan fácilmente. Pulverizado entre los dedos, se nota suave y harinoso. Cuando se amasa en húmedo, produce. Dice, ¿no? Produce cinta. ¿Por qué? Porque, miren ustedes, tiene suelo franco y tiene limo. Y el limo es parecido a la arcilla. Vemos que dice de franco arcilloso. Dice, cuando está seco el terreno, o sea, la tierra, se forma terrones de regular dureza y en estado húmedo es pegajoso, plástico, es decir, que se puede formar y forma bolas bastante resistentes a la manipulación. Al comprimirlo forma cinta que se rompe con facilidad, es decir, puede hacer, ¿no?, una cinta, pero se puede romper. Y aquí viene ya la textura arcillosa. Cuando el terreno es seco, forma terrones difícil de romper con los dedos. Cuando es húmedo, es muy pegajoso. Al frotarlo entre los dedos, forma cintas delgadas y resistencia de varios centímetros de longitud. O sea que puedo hacer
una cinta larga con el terreno arcilloso, perdón, la textura arcillosa. Y esto me permite a mí trabajar también, ¿no? Cuando haciendo las tinajas y todo aquello que venimos, esas manualidades que hay en Cotoca. ¿No es cierto? Bien. Grupos texturales del suelo. Muy pesado. En la primera columna va la consistencia, en la segunda columna la textura. Cuando es muy pesado, dice arcillo, dice con más del 40% de arcilla. Pesado, cuando la textura es arcillo limoso y arcillo arenoso. Moderadamente pesado, cuando es franco arcillo limoso o franco arcilloso o arenoso o franco arcilloso. Cuando es mediano, franco limoso, franco o franco arenofino. Moderadamente liviano, franco arenoso. Liviano, arenoso, franco. Y muy liviano, arenoso, arenoso grueso. Entonces vean ustedes que la clasificación esta también es bonita, nos pega a nosotros que somos fruticultores, porque nos complicamos cuando ya dicen tanto por ciento de nitrógeno, tanto por ciento ay Dios mío, de potasio, de un montón de ya químicamente hablando, pero esto para nosotros es muy práctico y nosotros tenemos que aprenderlo, estas denominaciones, estas clasificaciones, porque son de mucha utilidad. No necesita llevar un equipo al campo. Con todo esto nosotros podemos hacer clasificaciones y que no están lejos de lo acertado y de la verdad, ¿no? Categorías de textura. La primera columna, la categoría, y la segunda columna, el tipo de textura. Gruesa. ¿Cuándo es una textura gruesa? Cuando es arenosa, arenosa franco gruesa y media. Moderadamente gruesa, arenosa franco fina, franco arenosa media y gruesa. Mediana, categoría mediana, es el franco arenosa fina, franco, franco limoso y limoso. Moderadamente finas, franco arcillosas, franco arcillo limosa y franco arcillo arenosa. Finas arcillosas, menos del 60% de arcilla, arcillo arenoso y arcillo limoso. Y muy fina ya es la arcilla, más del 60% de arcilla, ¿no? Entonces, vemos todas estas categorías que nos permiten a nosotros hacer clasificación. Aquí tenemos una denominación, pero dice, por ejemplo, D2, periodo seco, ausente menor a un mes, moderado de 1 a 3 metros, fuerte mayor 3. Neblina, dice. Esto más que todo es al clima, ¿no? No, pero lo más importante es el cuadro de aquí arriba, en la que me dice cuándo es una textura gruesa. Y me describe al lado. Muy, muy, muy importante. La pedregosidad también. Cuando nosotros vemos así de manera general, decimos un terreno semipedregoso, ¿no? O pedregoso, o muy pedregoso. Y a veces esos terrenos ya no nos sirven a nosotros para poder sembrar o trabajarlo, ¿no es cierto? Vamos a aprender, ya se hizo oscuro la luz para terminar. Perdón. Bien, vamos a ver sin pedregosidad. ¿Ya? Vamos a ver sin pedregosidad, en la categoría 1, sin pedregosidad. Dice, no hay piedras o rocas, no interfieren en la preparación del suelo. Las piedras cubren menos de 1 metro cuadrado por hectárea. Se acepta hasta el 5% de volumen del suelo con grava. Grava es el ripio que llamamos, ¿no es cierto? Pero mezclado con tierra. Ahora, ligeramente pedregoso es el contenido de piedras y rocas, interfiere en la preparación de suelo. En la sin pedregosidad ya no hay ninguna intervención, se puede trabajarlo el suelo, pero acá ya dice el contenido de piedras y roca interfiere en la preparación del suelo sin impedir que se haga. O sea, interfiere, pero no impide que se haga, se puede hacer. El área cubierta por las rocas varía entre 1 a 10 metros cuadrados por hectárea. Se acepta entre el 5 a 10% del volumen del suelo con grava. Moderadamente pedregoso. El contenido de la piedra dificulta ya la preparación del suelo. Esta labor se desarrolla con cuidado. El área ocupada por las piedras
varía de 10 a 300 metros cuadrados. Se acepta del 10 al 15% del volumen del suelo con grava. Pedregoso, área ocupada, varía de 300 a 800 metros cuadrados por hectárea. Se acepta de 15 a 25% de volumen del suelo con grava. Muy pedregoso, ya las piedras impiden cualquier labor con máquina liviana o herramienta de mano. Solo pueden usarse implementos manuales. El área ocupada por las piedras y las rocas varía entre 800 a 2000 metros cuadrados por hectárea. O sea, es ya más complicado. Fuertemente pedregoso. Esta cubierta, la superficie de piedra prácticamente no se puede usar. Los implementos manuales ocasionalmente se los puede usar, pero no siempre. ¿Ya? En la extremadamente pedregoso ya es una cubierta totalmente de piedra con más del 50% de la cubierta por las mismas. Se acepta más del 75% del volumen de suelo con grava. Entonces, vemos cómo el terreno va desde que no tiene piedra hasta que está extremadamente pedregoso. Contenido de materia orgánica, muy importante. La materia orgánica es el sustento del alimento de nuestros frutales y de todo nomás vegetal, ¿no es cierto? Dice, permite conocer la fertilidad natural de los suelos. Se considera alta, media y baja. Para esto nos podemos auxiliar de identificar. Coloración del suelo. Fíjense ustedes que estamos viendo la manera más práctica de poder determinar una serie de parámetros en cuanto a suelo, ¿no es cierto? Y con esto estamos hechos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nos permite a nosotros de manera práctica y bien sencilla poder determinar. Dice, coloración del suelo, presencia de residuos vegetales o animales, presencia de organismos en el suelo. La columna 1 del cuadrito es el contenido de materia orgánica y la descripción. Y fíjense, el contenido es nada más que alto, medio y bajo. Con eso para nosotros tenemos suficiente para poner nuestros frutales, ¿cierto? Alto, dice color gris, oscuro o casi negro, presencia de residuos vegetales o animales y organismos del suelo en cantidades considerables por cada metro cuadrado. Materia orgánica medio, contenido medio de materia orgánica, color pardo o pardo oscuro a café, presencia de residuos vegetales o animales y organismos del suelo en cantidades escasas por metro cuadrado. Y un contenido de materia orgánica bajo es color gris claro o casi blanco, presencia de residuos vegetales o animales y organismos del suelo en proporciones muy escasas o nulas. Entonces ya sabemos también calcular el contenido de materia orgánica en el suelo. Drenaje. Dice, necesita suelos bien drenados, poco drenados. Hay esa clasificación o hay ese dato cuando uno investiga en los frutales. Entonces nosotros aquí estamos aprendiendo a qué se refiere todo eso, ¿no? Y con eso tenemos ya completo más o menos el panorama. Dice, agrupa las limitaciones causadas por exceso o deficiencia de humedad en el suelo o por riego de inundación. Se define, dice, al drenaje, estamos definiendo el drenaje, se define como la rapidez con que el agua se desplaza, ya sea por escurrimiento superficial o por su movimiento a través del perfil de suelo hacia espacios subterráneos. Entonces el drenaje es de dos formas, drenaje superficial que escurre o escurrentía cuando el agua se va por la pendiente o etcétera, o cuando se sumerge y va a lugares más profundos del suelo. Bien, aquí vamos, categorías dice, del drenaje. Primera columna están las categorías, segunda columna la descripción. Un drenaje excesivo, el agua se elimina del suelo rápidamente, ya sea porque posee texturas muy livianas o bien por presentar pendientes fuertes. Moderadamente excesivo, el drenaje. El agua se elimina del suelo en forma moderadamente rápida. Muchos de estos, los suelos son de textura moderadamente liviana y o de relieve ondulado. Drenaje bueno. El agua se elimina del suelo con facilidad, pero no con rapidez. Los suelos bien drenados tienen comúnmente texturas medianas, sin embargo, suelos arcillosos con buena estructura pueden incluirse en esta. Drenaje moderadamente lento. El agua se elimina del suelo con cierta lentitud, de modo que el perfil permanece saturado durante varios periodos cortos.
Lento. El agua se elimina del suelo con lentitud suficiente para mantenerlo saturado durante periodos muy apreciables de tiempo, entre 3 a 6 meses al año. Drenaje muy lento. El agua se elimina tan lento del suelo que permanece saturado por largos periodos de tiempo, entre 6 a 9 meses. El nivel freático está cerca de la superficie. Nulo. El agua se elimina por la capa freática, permanece en la superficie o sobre esta la mayor parte del tiempo. Entonces estamos hablando acá, prácticamente acá donde el drenaje es nulo, es el suelo de un atajado, ¿no? Porque el agua permanece ahí, dice, miren, de 6 a 9 meses. En realidad los atajados que construyen, preferimos que tenga esta de lento, muy lento o nulo, porque el agua en ese estanque, por decir, en ese atajado, durará hasta que vuelve a llover. Por ejemplo, en el Chaco, si dura 9 meses, bienísimo, ¿no es cierto? Casi prácticamente todo el año va a estar impermeable eso y el agua se va a mantener. Es solamente un ejemplo que se me ha ocurrido decirle del drenaje. Entonces, cada vez usted está más capísimo para salir al campo solamente con una fotocopia de esa, ¿no? Riesgo de inundación, dice categorías de inundación o anegamiento. También está clasificado en nulo, dice riesgo de inundación, nulo. Los suelos no presentan ningún riesgo de inundarse. Leve, se presenta de forma ocasional, por lo general en años excepcionales lluviosos, no es mayor de una semana. Moderado, el riesgo moderado. Las inundaciones por lo general ocurren todos los años, pero su permanencia es inferior a las 2 semanas. Un riesgo de inundación severo, las inundaciones ocurren varias veces al año y permanecen por periodos cortos, menos de 2 semanas. Y muy severo cuando las inundaciones ocurren varias veces al año y por periodos mayores de 2 semanas, ¿no? Entonces nosotros vemos siempre ya qué es lo que preferimos para nuestros cultivos o nuestros propósitos. Y finalmente, para terminar la clase, tenemos el clima. El clima casi no es tan práctico su utilización como los anteriores tópicos que hemos visto. Dice, zonas de vida. Las zonas de vida es un conjunto de ámbitos específicos de los factores climáticos principales constituido por la biotemperatura, precipitación y la humedad, los cuales caracterizan una condición ambiental particular para un área geográfica determinada. De acuerdo con el mapa ecológico, bueno, de Nicaragua, dice, el país cuenta con 8 zonas. Bueno, nuestro país también tiene más o menos parecido. Entonces, tenemos acá el nombre y su sigla. Bosque muy seco tropical, bosque seco tropical, bosque seco premontano, bosque pluvial premontano, bosque muy húmedo tropical, bosque húmedo premontano y bosque muy húmedo premontano. Entonces va de seco a húmedo y pare de contar. ¿Listo? Bueno, jóvenes, ¿alguien quiere opinar? A ver qué dice José Luis Bustamante o qué dice Michelle Gutiérrez. ¿Se escuchó bien? ¿Captaron bien? Para cerrar la clase. Sí, ingeniero, interesante la clase. Una consulta de este tema la vas a guardar en archivo, en materiales de clase. Correcto, está ahí grabado, ¿ya? Entonces ustedes lo pueden bajar. Es importante que lo tengan por el asunto de las clasificaciones, ¿no? De suelo, de los riesgos y todo. Es importante tenerlo eso porque no siempre tenemos suerte de tener estos cuadritos. Podemos buscar en el internet, pero aquí ya está pues hecho, ¿no? Entonces, lo bajan de ahí. Jóvenes, el sábado, por favor, traten de organizarse porque vamos a ir al CEPRA y vamos a hacer una práctica de fruticultura. Los que puedan ir, los espero ¿Este sábado, ingeniero? este sábado a las 8. Les voy a mandar la fotografía quiero que se compren un estilete para que practiquemos a atajar primero antes de injertar, ¿ya? Porque eso es importante para que ustedes aprendan a injertar, es saber tajar la vareta. Entonces yo me voy a llevar unas varetas de mango que tengo acá para que practiquemos un poquito y vamos a estar ahí a las 8 de la mañana, unas 2 horitas de 8 a 10, porque después tengo otra vez clases, pero veamos a ver cómo se desarrolla
Los espero en el CEPRA a las 8 en punto el día sábado. Se van a comprar cada uno un estiletito, un estilete para podar. Si alguien tiene tijera de podar en su casa, pero tijera de cortar gajos, no la de podar los ficus, digamos, esas grandotas, no, chiquitas, de mano, que son tijeras de podar, de cortar gajos. Entonces, si tienen, lleven. No les digo que se compren porque son caras, ¿no? A pesar que hay tijeras de 15 pesos, pero que no sirven una cortada y queda toda cruzada así. ¿Ya? Entonces, jóvenes, no se olviden el sábado a las 8 en el CEPRA los espero. ¿Listo? Listo, ingeniero. Listo, Inge. Ingeniero. Listo, Inge. Listo, que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Nos vemos.